Seguramente ya sepas, y si no, te lo digo yo, no te preocupes, que para mejorar la memorización y sobre todo que sea más efectiva a largo plazo para cualquier tipo de examen al que te tienes que enfrentar, es muy útil ser capaces de relacionar esas palabras, esos datos que tenemos en cada uno de los temas, que seamos capaces de relacionarlos o de transformarlos en imágenes, porque al final nuestro cerebro es mucho más eficiente, es mucho eficaz memorizando imágenes y trabajando con algo visual que simplemente con texto, porque al final yo te digo, oye, piensa en pera, piensa en la fruta, no piensa en la P con la E, con la R, con la A. O sea, eso no es lo que ocurre dentro de nuestra cabeza. Nosotros al final trabajamos con imágenes. Pero claro, surge un problema. ¿Qué pasa entonces con las fechas? ¿Qué pasa entonces con los datos numéricos, con esos artículos, con esas leyes? Pues bien, hay una forma muy sencilla pero brutalmente efectiva de que tú seas capaz de transformar este tipo de información numérica en imágenes y que de esta forma estas imágenes las puedas utilizar en un palacio de la memoria, como en el vídeo del otro día, te lo estaré dejando por aquí seguramente, y si no por aquí, que se ve en espejo, no sé dónde estoy señalando, pero te estaré dejando por aquí arriba en este momento este vídeo sobre el palacio de la memoria para que puedas aplicar esta técnica junto con la que te voy a explicar hoy aquí para memorizar datos numéricos, fechas, números, cantidades, etcétera. Cualquier cosa que tenga que ver con un número. Porque, como estábamos viendo, el principal problema cuando estamos estudiando este tipo de información es que la relaciono, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo trabajo la información con números? Si me están diciendo y estoy leyendo por ahí que es mejor estudiar de una forma visual, es mejor estudiar con imágenes que sean absurdas, que llamen la atención, etcétera. Pues bien, te presento entonces el código fonético. Y ahora mismo seguramente no estés entendiendo nada de lo que hay en esta pizarra, ni siquiera esto de la rana, el peine y la cabeza de una persona. Ahora te explicaré qué es todo esto y enseguida va a tomar mucho sentido para ti. Sobre todo lo más interesante, va a aprender a utilizar esto en tu día a día de estudio y va a ser capaz de memorizar de una forma absurdamente eficaz cualquier tipo de dato. Así que mira, te fijas, en esta parte de la tabla, ¿vale? Tenemos una serie de números, tenemos los números del 1 al 6. Realmente la tabla debería continuar hasta el 9, pero he hecho los números muy grandes y me he quedado sin sitio. Pero nos imaginamos que esta tabla llega desde el 0 hasta el 9, es decir, todos los números de un dígito. Y ahora nos vamos a la columna que hay justamente al lado, a esta de aquí, verás que hemos puesto una serie de letras que si te das cuenta no hay ninguna vocal entre estas letras, todos son consonantes. ¿Y por qué sucede esto? Porque lo que vamos a hacer va a ser relacionar números con sonidos de consonantes, con fonemas al final. Para luego formar con estos fonemas palabras. Las palabras ya si son imágenes, ya si las podemos memorizar, ya sea creando una historia, poniéndola en un, no sé, en un mental, en un esquema, en los márgenes de nuestros apuntes, por ejemplo, o dentro de un palacio de la memoria, como te decía antes. Entonces, como vemos, tenemos un número al cual le asociamos un fonema determinado. Y de esta forma vamos formando palabras con esos números. Oye Jesús, pero ¿qué pasa si mi número es muy largo? Si de repente es un número de 3 millones, no sé cuántos mil. No pasa nada. Lo que vamos a hacer va a ser siempre dividir los números en grupos de 2. ¿Vale? De dos números en dos, como cuando nos queremos memorizar el número de teléfono o el DNI, que vamos, no decimos 60 millones no sé cuántos, sino que lo que cogemos es decir las cifras de 2 en 2 o incluso de 3 en 3. Entonces voy a coger ese número largo, voy a dividir en partes de 2 en 2, dos cifras, dos cifras, dos cifras. Y voy a empezar a ponerle a cada uno de los números su correspondiente fonema. Imagínate que quisiésemos aprendernos. Voy a poner aquí un número un poco al azar para el ejemplo. Esto va a ser en riguroso directo, porque ya ves que aquí si me trabo da igual, sigo para adelante, no hay cortes de ningún tipo. Esto es como si realmente estuviésemos tú y yo frente a frente. Me preguntase esta duda de, hostia Jesús, pero ¿cómo memorizo números? ¿Cómo memorizo leyes? ¿Cómo memorizo fechas? Yo te diese la respuesta. Entonces, en un café no podría decirte, uy, espera, voy a darle pausa para editar el vídeo, pero te lo diría así a viva voz, pues aquí también pasa lo mismo. Entonces, vamos a poner un número cualquiera. Yo qué sé,
¿vale? Imagínate que por el motivo que sea tú tienes que memorizarte este número de aquí, sobre todo cuando son números más largos. Este número de aquí, ¿vale? Pues yo puedo dividirlo, ya en 2, 4, 6, 0. Primer paso, ese número largo, lo divido en dos partes. Cifras en dos cifras, vale, 24, 56, 02. Y ahora lo que hago es ponerle a cada uno de ellos estos fonemas. A cada uno de ellos le voy a poner este sonido. Pues vale, el 2 ya sé que es una N. Perfecto. 2 es... Se ha caído algo. ¿Eh? Luego tendríamos el 4. Me dejo un espacio porque aún no he metido las vocales. Ojo, voy a meter simplemente las consonantes. Ya luego formaré palabras poniendo vocales. Por ahora simplemente me interesan las letras que están en la tabla. 4 es una C, ¿vale? 5 sería una L, el 6 una S, el 0 una R y el 2 una N. Y una vez tengo esto, que le he ido dejando huecos, si te das cuenta, lo que voy a hacer a continuación va a ser meter vocales para formar palabras. Tenemos una N y una C. Que la C también podría ser una Q de queso y una K de kilo. Es decir, que lo que estamos realmente poniendo aquí es un fonema. Entonces no tiene por qué ser rigurosamente la C, si no te sale nada. Yo voy a poner, por ejemplo, con la N, voy a poner Nico. Que mentalmente te acuerdas de alguien que se llame Nico. Luego tenemos una L y una S. Podríamos poner Lisa. Y luego tengo R y N, que de cabeza esto va a ser rana. ¿Vale? Ya tengo las tres palabras. Nico, Lisa y rana. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué es lo que haría? Ahora es cuando formo las imágenes y que esas imágenes interactúen entre sí. Nico, Lisa y rana, lo primero que se me ocurre en la cabeza para hacer una frase, una microhistoria, es como si construyésemos al final microhistoria. Ahora para construir una microhistoria así un poco absurda, yo pondría, por ejemplo, Nico, tengo un colega que se llama Nico, así que lo siento Nico, te voy a utilizar a ti. Voy a poner que Nico y Lisa Simpson obviamente, es la primera Lisa que se nos viene a la cabeza, que Nico y Lisa adoptan una rana. Entonces se me está ocurriendo la imagen de Nico yendo de la mano con Lisa a adoptar una rana. La acción de que la lleva a adoptar una rana. Si te fijas, hacemos que el primer elemento interactúe con el segundo elemento y luego este elemento interactúe con el tercero. Sigue como una especie de cadena todo, pues para que la situación tenga movimiento. De esta forma llama más mi atención, entonces lo puedo memorizar así mucho mejor. Entonces Nico y Lisa, iba a decir alquilan. Nico y Lisa adoptan una rana, ¿vale? Esa es mi imagen mental. Perfecto. Yo ya de esta imagen mental no se me va a olvidar ni de coña. O sea, esta imagen mental va a costar mucho más trabajo que a mí se me olvide antes que los números. Porque tú podrías estar pensando, hostia Jesús, pero si el número es fácil, es 24, 56, 02. He tenido que mirarlo. Pero si ahora te digo Nico, Lisa, rana, porque tengo la imagen de la historia en mi cabeza, eso no se me olvida con tanta facilidad. Estamos siendo más efectivos, estamos cogiendo estrategias que lo que hacen es que yo sea capaz de retener información, que yo sea capaz de memorizar a largo plazo, que es lo que nos interesa. No coger y repetir esto 20 veces por el número 24, 56, 02, 24, 56, 02, 24, 56, 02. Acordarme hoy de ese número, a lo mejor dentro de 2 horas me pregunta y me sigo acordando del 24, 56, 02, pero a lo mejor mañana, ya no me acuerdo tanto. Mañana sí me acuerdo de que Nico y Lisa adoptan una rana. Ese es el punto. O sea, no tenemos que quedarnos con el cortoplacismo a la hora de memorizar, porque es un error súper común que le pasa a mucha gente. Jesús, yo esto me lo leo 20 veces y me acuerdo al final del día, ¿vale? Pero dentro de una semana, ¿qué pasa? Dentro de una semana, como tenga el examen, estás jodido. Entonces, por eso hacemos este tipo de estrategias. Por eso es tan importante saber aplicar la mnemotecnia y correctas técnicas de estudio según la información y según el tipo de examen que tienes. Que precisamente eso es lo que vemos dentro de Bambú. Dentro de Bambú, a todas las personas que están dentro, les enseño cómo tienen que estudiar, cómo tienen que memorizar, cómo tienen que planificarse, cómo tienen que tener una buena mentalidad para no quemarse entre el día de hoy y el día del examen. Te voy a dejar toda la información de Bambú, así como el acceso, ¿vale? Debajo de este vídeo, en la descripción de este vídeo, y así puedes echarle un ojo y si realmente quieres aprender a estudiar a otro nivel y estudiar como una maldita bestia,
te espero dentro de Bambú. Pero siguiendo con esta técnica tan interesante, ¿vale? Ya he visto lo que hago. Lo que hago es que primero cojo el número, si es muy largo, lo divido en partes, ¿vale? Lo fracciono, convierto cada uno de esos números en un fonema, le meto vocales para formar palabras, luego con esas palabras creo una microhistoria. Y esa microhistoria, como es lo que tengo mayormente en la cabeza y es de lo que me acuerdo al final, a largo plazo, lo que hago cuando me quiero acordar de este número es ingeniería inversa. Es decir, me acuerdo de la historia, me acuerdo de las palabras clave, como yo ya sé, 2 es una N y el 4 es una C, ¿vale? Pues yo sé que Nico, ¿qué consonantes tiene Nico? La N y la C, eso es claramente la 2 y el 4. Sé que el número empieza por 24, por 2 y 4. Yo sé que el 5 y el 6, que el 5 es una L y el 6 es una S. Perfecto. Ingeniería inversa. Esto es lo que estaríamos haciendo en todo momento. Me acabo de dar cuenta que no te he explicado qué pasa con el número 7, 8 y 9. Pues bueno, hay miles de tablas de estas diferentes. Si buscas por Google tabla de código fonético, te van a salir un montón. Yo lo que te recomiendo para que no tengas que hacer memorización sobre memorización es que te crees la tuya propia. Que tú digas, oye, pues yo le veo sentido al 0 ponerle una R por el 0. Yo le veo sentido al 1 ponerle una T, porque si te fijas visualmente hacer un 1 y hacer una T es muy parecido. Yo le veo sentido al 2 hacerle una N, porque un 2 tiene número 2 y la N tiene 2 columnas. El 3 tiene 3 columnas. El 4, sonido K, C, Q, K de kilo, ¿vale? El 5 tiene una L porque se parece la forma de nuevo, tiene la curvita esta aquí, igual que aquí. El 6, claramente, S de 6. Z para los que ceceamos, ¿vale? Y así continuaríamos con los demás. Yo te recomiendo que te hagas la tuya propia porque va a ser la que tenga sentido para ti. Y va a ser mucho más fácil hacer esta ingeniería inversa con un código fonético propio que aprenderte el de otra persona. Pero si por lo que sea no se te ocurren, en un día lo tienes dominado, tienes un montón de ejemplos por ahí, si buscas. Entonces, para ello no hay ningún tipo de problema por encontrar una tabla completa. Bien. Entonces, ahora ya sabrás y estarás empezando a adivinar qué es esto que tengo aquí arriba. ¿Vale? Aquí es para hacer la ingeniería inversa. Voy a borrar un momento abajo para que lo. Imagínate que estos tres emojis, esto es como si fuesen emojis, ¿vale? Que están a lo mejor plantados dentro de una rama de un mapa mental. Vamos a hacerlo todavía más real. Voy a utilizar esto. Un segundito que lo dibuje. Vamos a imaginar que esto está dentro de un esquema de un mapa mental o de los márgenes de mi apunte, donde tú quieras, ¿vale? Pero tenemos estos tres emojis, tenemos esta imagen. Esto es un impacto visual y también por la microhistoria que me llama mucho más la atención y que yo si cierro los ojos soy capaz de recordar esto mucho más que los números que debería de poner ahí si fuese una fecha o un plazo, como yo que sé, kilómetros, alturas de montañas, que hay oposiciones que tienen que aprenderse los picos de las montañas, ¿vale? Las de oposiciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tienen este tipo de datos que tienen que memorizar, ¿vale? Cuando tiene un dato numérico es mucho más atractivo poner esta imagen y esta microhistoria o estos emojis antes que los números, porque los números se te van a hacer un chorro de números y al final se te va a hacer la picha un lío totalmente. O sea, va a haber un momento en el que, no sé, se te pueden cruzar muchos datos al final con los números. Pero de esta forma queda todo mucho más diferenciado, queda mucho más limpio también. También va a ser algo que haga el estudio un poco más entretenido, más divertido y que no sea completamente una tortura china ahí con 1.000.000 de números, ¿no? Entonces nos imaginamos que yo en mi mapa mental, y esto es como si fuese una rama del mapa mental, ¿vale? Tengo estos tres emojis, tengo esta imagen. Digo, hostia, cuidado, aquí hay un número, ¿vale? Me acuerdo que esto lo puse porque es un dato numérico, de una ley o de una fecha o de lo que sea, y quiero aprenderme. Entonces, yo hago ingeniería inversa, digo, rana, peina, tía. Sería lo que yo, con lo que yo he asociado cada una de estas cosas. Dato curioso aquí, esto de la rana peina a mi tía, ¿vale? O sea, yo del número en sí tengo que hacer ingeniería inversa para acordarme, pero de estas microhistorias de la rana peina de mi tía, los que seáis alumnos míos de Bambú o del trabajo individual seguro que conocéis esta microhistoria, pero esto lleva conmigo y no se me olvida que es este orden exacto, que son estas cosas exactas, no se me olvida en años. O sea, yo puse este ejemplo tonto
improvisado en una masterclass hace como 2 años más o menos y aún no se me ha ido de la cabeza. Entonces, para que veas que esto es eficaz. Entonces, yo tengo en la rama esto, digo, vale, rana, perfecto. Yo tengo rana, no hace falta que lo escriba, lo haces de cabeza, pero es para que lo veas. Rana, peina, tía. Perfecto. Yo sé que rana, que la R es un 0, que la N es un 2, yo sé que la P que no aparece aquí es un 9, ¿vale? Yo sé que la N es un 2 y yo sé que la T es un 1. Hostia, que te pongo casi aquí la... Ay, no, Jesús, con el dedo no. Que es un 1, ¿vale? Otra vez casi hago una T. ¿Vale? Entonces ya tengo el número que corresponde a esa ley, o a lo mejor esto es todo junto y a un kilometraje, o es la altura en metros de un pico, no sé, ya el dato que sea. Pero yo simplemente con ver esto ya diferencio, y si ya meto una historia más profunda, porque esto es simplemente una parte de lo que estoy memorizando, el número, pero si esto lo relaciono con forma de historia o de desarrollo en un palacio de la memoria, con la información que viene detrás, pues imagínate que esto fuese la altura de un pico de la montaña. Pues imagínate que la microhistoria es que yo escalo el pico de una montaña, montaña X con su nombre, y cuando llego arriba del todo, del pico de la montaña, me encuentro con una rana peinando a mi tía. ¿Esto que me está diciendo? Que el pico de esta montaña tiene esta altura, o esta ley, o esta fecha, o lo que sea, el dato numérico. Entonces esto se hace más potente, y aunque ahora te esté pareciendo a lo mejor una gilipollez como una catedral, precisamente como es algo tan absurdo que llama tanto mi atención, hace que lo memorice mucho más, y yo simplemente ya tengo en la cabeza la microhistoria, tengo en la cabeza, escalo la montaña y me encuentro ahí la rana peinando a mi tía, ¿vale? Pues si yo sé que rana es RN, sé que es 02, ¿vale? Yo sé que peina es la P y la N. Jeje, ahí, cuidado que alguna persona habría puesto otra palabra, censurable. Para YouTube, censurable, claro. Entonces, por eso pusimos el peine. Pero tengo la P y la N, pues eso es 92. Y luego tía solamente tiene una consonante, que es la T, pues es un 1. Entonces, yo hago esa ingeniería inversa y ya tengo el número. Entonces, esta es una forma muy absurda, pero muy eficaz de convertir esos datos numéricos, esos datos fríos, esos datos tan feos, difíciles de memorizar, que se pueden confundir unos con otros, sobre todo cuando hay un número que es un número arriba, un número abajo, imagínate, hostia, que no era 93, que era 94. Ah, me he equivocado solo por un número. Cuando lo conviertes en imágenes, esto no pasa, porque el emoji, la imagen, la microhistoria, ya va a ser diferente. Entonces va a ser mucho más fácil que tú sepas distinguir entre un dato y otro, porque al no ser, se me ha movido un 0 o un 1 de sitio, al no pasar esto, sino que está todo tan claro, no vas a meter tanto la pata y no te vas a equivocar tanto a la hora de rescatar esa información de tu cabeza, o a la hora de reinterpretarla en un repaso, ya sea el repaso del mapa mental, del palacio de la memoria, o que esto lo tiene en un margen en los apuntes. Es que no hay que complicarse tanto, lo puedes tener todo encima de el número en sí, lo subraya y lo pone encima, pues los márgenes de los apuntes, y ya lo tienes. Y esto sirve es que para todo que sea un número, leyes, fechas, picos, kilómetros, lo que se te ocurra que tiene un número. Así que te invito a que lo pruebes, te invito a que pongas en práctica esto, seguramente, y te ha puesto algo. Dentro de X meses te vas a seguir acordando de la rana que peina a mi tía, sobre todo si te lo has imaginado esa situación. Recuerda esto, dentro de un mes, si intentas pensar, hostia, Jesús me dijo una técnica para memorizar números, sí, la de la rana que peina a mi tía. O sea, no se te va a olvidar eso en la vida. Ya luego haces ingeniería inversa, ya sacas el 02, 92, 1, ya sacas los números del tirón. Así que si tienes este tipo de información, si este tipo de datos te aparece en tu examen, te invito encarecidamente que esto lo pongas en práctica, que pruebes esta técnica junto, obviamente, con un mapa mental, con un palacio de la memoria, con lo que sea, pero que lo combines con otra técnica para fortalecer mucho más tu memorización y que esos datos no te bailen, que el día del examen, si te aparece cualquiera de este tipo de datos, acierte a la primera y no falle en esa pregunta. Así que espero que esto te haya gustado. Si quieres ir más allá, ¿vale? Porque esto no deja de ser una técnica, pero obviamente en la preparación de cualquier examen hay mucho más ahí detrás. O sea, hay una preparación mental,
Tienes que aprender a ser constante. Tienes que aprender a perseverar. Tienes que aprender a tener una buena mentalidad, a no venirte abajo, no hundirte en el pozo. También tienes que aprender a ser más organizado estudiando, a saber cómo tiene que ser una rutina de estudio para que tú de verdad estudies de una forma radicalmente eficaz, que estudies de una forma, vamos, que te convierta en un Hulk, en una bestia estudiando. Si quieres saber cómo tienes que estudiar cada uno de tus temas para reventarlo, para arrasar con tu examen, entonces tienes que estar dentro de Bambú, no hay otra opción. Porque ahí te voy a enseñar todo esto, no solamente va a ver las técnicas, sino que también semana a semana va a estar mejorando, porque vamos a vernos en llamadas grupales para que me preguntes tus dudas, para que me hables de tus bloqueos estudiando y así poder resolverlos. Semana a semana va a estar creciendo y en poco tiempo, en un par de semanas, no va a reconocerte porque te va a convertir en un estudiante de élite. Así que si estás comprometido, si quieres ir más allá, si quieres de verdad asegurarte de reventar tu examen, te espero dentro de Bambú. En la descripción de este vídeo, ¿vale? Tienes los enlaces para acceder directamente a Bambú y también tienes un enlace, ¿vale? A mi WhatsApp personal. Yo, Simio Entrenado, un ChatGPT, una chorrada de esas, contesto ya todos los mensajes por si lo que busca es un tratamiento, busca un programa mucho más individualizado, es decir, que nos sentemos tú y yo cara a cara y decirte exactamente cómo tienes que estudiar tú, según el tiempo que tienes disponible, según lo que tienes que estudiar, según cómo es tu examen. Es decir, si tú quieres tener un plan de estudio personalizado, entonces escríbeme a mi WhatsApp personal para analizar tu caso, ver qué estás estudiando, cuáles son las mayores dificultades que tienes y ver si alguno de mis planes individuales es el adecuado para ti. Pero si quieres empezar por algún sitio, quieres estar ahora mismo que no sabes muy bien por dónde empezar, Bambú es tu sitio, porque nada más apuntarte, tiene una masterclass en la que te enseño cómo debes estudiar a partir de ahora. Así que, sin más, espero que este vídeo te haya gustado, espero que te haya aportado valor. Nos vemos dentro de Bambú y si no, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande. Chao.